Proceda, señor senador. Muchas gracias, señor presidente, con su anuencia. Honorable Asamblea, en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, vengo a presentar el dictamen de esta comisión, complemento del anterior, coordinación, desde luego, con las comisiones codictaminadoras de Trabajo y Previsión Social y segunda de Estudios Constitucionales, que propone modificaciones a los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución General de la República. El propósito es de establecer la unidad de medida y actualización de nuestra economía y lograr que el salario mínimo no se utilice para cumplir funciones de unidad de cuenta o de referencia. Dejo constancia, creo que es importante mencionarlo, de reconocimiento al interés y solidaridad de los integrantes de las comisiones codictaminadoras y en particular a sus presidentes, los senadores Ernesto Gándara Camus y Alejandro Encinas Rodríguez, que en su momento expresarán lo conducente para reformar el proceso legislativo a esta minuta, habida cuenta sus antecedentes y su significado para que el salario mínimo constituya un concepto pleno de derecho social, como son la aspiración permanente de justicia social en nuestra Constitución. La materia de esta propuesta de reforma constitucional es conocida ampliamente por las distinguidas y distinguidos integrantes de esta Asamblea. Todos estamos inmersos en el propósito de impulsar avances en el propósito de ir hacia la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y que éste sea, como lo dispone el artículo 123 constitucional, un ingreso con la connotación que el mismo documento fundamental establece. En el dictamen presentado a su consideración se da cuenta de las iniciativas que esta materia y con objetivo de convergente han promovido el senador Armando Neira Chávez, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, ahora con licencia, y el senador Héctor Larios Córdoba. Esta minuta de la Cámara de Diputados, que considera la iniciativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, es coincidente con los propósitos que en el entorno y en el horizonte de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo se ha presentado en esta Cámara y en esa búsqueda y con ese afán. Desde luego también dejo testimonio de reconocimiento a las tareas de los senadores Javier Lozano Alarcón, del senador Armando Ríos Peter, de la participación del senador Larios y por supuesto del respaldo que obtuvimos de los respectivos coordinadores, el senador Emilio Gamboa, el senador Fernando Herrera Ávila, del senador Miguel Barbosa Huerta. Nuestra gratitud para ellos. En la iniciativa del senador Larios y en el estudio que a la Comisión de Puntos Constitucionales se hizo llegar, el senador Isaías González, también dirigente nacional de la CROC, pudimos constatar que en más de un centenar de leyes federales se utiliza la referencia al salario mínimo para el cálculo de multas y sanciones administrativas, sanciones penales, financiamiento de los partidos políticos y establecimiento de topes de gastos de campaña, entre otros. Entendemos que este uso del salario mínimo como unidad de cuenta está vinculado a los periodos de inflación de los años 70 y 80 del siglo pasado, que limitaron el poder adquisitivo del recurso o del dinero. Para evitar la desactualización de las obligaciones de pago derivadas de las actividades económicas y particularmente las previstas en el orden jurídico, optamos por proponer y dejar establecidos montos específicos en dinero y referirlos a un cierto número de salarios mínimos. Los montos se actualizarían conforme a la movilidad del salario mínimo. Es probable que sin percibirlo a cabalidad, como conjunto, incidimos en la desactualización de la función social del salario mínimo al utilizarlo como unidad de cuenta. Los vinculamos al reflejo de la inflación esperada. Eso nos condujo a fijarlo en términos de referente para prevenir y eludir movimientos inflacionarios al año futuro y su fijación en el mes de diciembre de cada anualidad. Así, una función económica de uso como referencia en las leyes y para el pago de obligaciones que se actualizan a lo largo del tiempo limitó el sentido constitucional del salario mínimo. Por ello, nos permitimos poner a su consideración y, por supuesto, solicitamos su respaldo con tres objetivos muy puntuales. Primero,
establecer la unidad de medida y actualización, la UMA, y otorgarle la función de unidad de cuenta de nuestra economía para el pago de obligaciones que requieren su actualización a lo largo del tiempo, a fin de reflejar la inflación durante ese periodo y la responsabilidad de determinar el valor de la UMA en dinero, que estará a cargo de un organismo constitucional autónomo como es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Segundo, no utilizar el salario mínimo como unidad de cuenta con objeto de afirmar su esencia social y su sentido de justo derecho de los trabajadores. Tercero, disponer un régimen transitorio que permita adoptar las medidas necesarias para el surgimiento de la unidad de medida y actualización y la vinculación del crecimiento del salario mínimo, no a la inflación esperada, sino al incremento del Producto Interno Bruto, a la productividad y al crecimiento económico. Adicionalmente, como elemento inmediato de la revisión del salario mínimo como unidad de cuenta en el orden jurídico, se sustituye por la UMA, es decir, la unidad de medida y actualización, para el cálculo del financiamiento público de partidos políticos. Debo precisar también que en el acuerdo de modificaciones al dictamen presentado el 14 de diciembre del año pasado se contienen dos elementos: adecuar el texto del artículo segundo transitorio a la circunstancia de que ya existe un salario mínimo diario para todo el país, y segundo, prever en el artículo quinto transitorio tanto un plazo para la expedición de la ley reglamentaria del establecimiento de la unidad de medida y actualización, como los criterios que servirán para ese propósito, hasta en tanto se emite dicho ordenamiento, de tal suerte que se abone la certidumbre desde la Constitución misma, con carácter, por supuesto, transitorio. Honorable Asamblea, fijemos nuestro horizonte en el afán de buscar que el salario mínimo tenga el sentido constitucional que le corresponde. Para lograrlo, demos el paso necesario para que su uso como unidad de cuenta sea su principal freno y la inflación su medida de avance. Afirmemos el ingrediente social del salario mínimo al dar paso a la unidad de medida y actualización. Por esa vía podemos avanzar hacia la recuperación del poder adquisitivo que corresponde al salario de todo trabajador. Es un primer paso, es cierto, pero es un importante paso y yo agregaría un sólido paso. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador presidente.